¿Qué tal, amigos y amigas? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su podcast O Judicial. Les saluda su amigo y servidor Joel Omar González, y en esta ocasión vamos a abordar un tema importante, y es la audiencia de revisión de medidas cautelares. Y para ello vamos a conversar con la jueza de garantía del primer circuito judicial de Panamá, la jueza Cris Silva. Bienvenida, gracias por acompañarnos en este su podcast O Judicial. ¿Y cómo se encuentra? Para que nos aclare esas importantes dudas, juez, bienvenida. ¿Qué tal, Joel? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí, pues, vamos a resolver y ampliar, pues, más sobre el contenido de las revisiones de medida cautelar. Importante, y vamos a empezar por una pregunta sencilla, jueza. ¿Qué es una medida cautelar? Para que el público lo tenga claro. Bueno, una medida cautelar es un instrumento jurisdiccional ideado para mantener a las personas arraigadas a los procesos. Que no se malinterprete y se entienda que es una sentencia anticipada, una condena anticipada, sino que más bien es un mecanismo ideado para que las personas que mantienen algún tipo de riesgos procesales se mantengan entonces arraigadas al proceso y se pueda cumplir con los fines del mismo durante la fase de investigación. Otra pregunta que nos hacen mucho a través de nuestras redes sociales, jueza, es ¿en qué caso se puede solicitar un cambio de medida cautelar específicamente? En todos los casos se puede solicitar un cambio de medida cautelar siempre y cuando los riesgos hayan variado y las circunstancias que fueron valoradas por el juez que impuso la medida cautelar por el transcurrir del tiempo, ya sea que hayan cambiado de arraigo laboral, domiciliar, igualmente pues que o se hayan desvanecido en el transcurso de la investigación. Importante, ¿quién puede solicitar el cambio de medida cautelar? ¿El imputado, la fiscalía, la querella? Para que nos aclare un poco esta pregunta. Todas las partes intervinientes pueden solicitar a oficina judicial la audiencia de revisión de medida cautelar, ya sea el Ministerio Público para una sustitución de medida cautelar. Ya se puede dar el caso de que la persona imputada esté incumpliendo con la medida que se le haya impuesto, ya que no todas las medidas cautelares son detenciones provisionales. Existe un sinfín de medidas cautelares que despliega el catálogo que se encuentra inmerso en el artículo 224, como lo son el reporte periódico, alejamiento, prohibición de salida del país, entre otras, y que garantizan igualmente los fines del proceso. El fiscal puede solicitar esa sustitución de medida cautelar, al igual que la querella en el evento de que esté incumpliendo el imputado. Igualmente la defensa puede solicitar la revisión de la medida cautelar siempre y cuando hayan variado los riesgos procesales que se impusieron en la audiencia de primera instancia. Importante, ¿cuáles son los requisitos o los elementos que se deben sustentar ante un juez para un cambio de medida cautelar? Para la revisión, para la audiencia de revisión de medida cautelar, siempre se deben valorar la variación de los riesgos. Siempre debemos estudiar que los riesgos que le fueron impuestos en la audiencia de primera instancia se disminuyeron o desvanecieron de alguna manera. Para esto la defensa debe aportar todos los soportes necesarios para que el juez pueda entonces entrar a esa valoración luego de haberlo confrontado pues en el acto de audiencia con el resto de las partes. En base a su experiencia, ¿qué tanto se solicitan este tipo de audiencia en los despachos de los jueces de garantías? Todos los días solicitan revisiones de medidas cautelares. Tenemos un alto volumen de estas peticiones que son sumarísimas. Cuando hacen estas peticiones a oficina judicial se agendan inmediatamente, ya que recaen pues como solicitudes especiales, no tienen un tiempo tan alargado para que se le haga ese agendamiento en oficina judicial, de manera tal que las revisiones de medidas cautelares no siempre van encaminadas a los riesgos procesales, sino a circunstancias que puedan darse en el transcurso del proceso, como temas de carácter humanitario, de salud, pueden ser familiares o de salud, y la defensa pues sustenta estas situaciones ante el juez de garantía, luego de haber escuchado pues al resto de las partes igualmente los motivos o objeciones que puedan tener, y el juez entonces entra a motivar su decisión en base pues a lo que ha peticionado la defensa. Importante, nos preguntan si este tipo de decisiones, cuando la toma el juez de garantía, un cambio de medida cautelar, una sustitución, pueden ser apeladas. Por supuesto que son recurribles en base pues al artículo 169 del Código de Procedimientos Penales ante el Tribunal Superior de Apelaciones, quien es el competente para revisar la decisión que adoptó el juez de garantías. ¿Cuál es el procedimiento general
durante una audiencia de cambio de medida cautelar? ¿Cuáles son los pasos que se siguen? El procedimiento general. Oficina judicial cita a las partes para la audiencia de revisión de medida cautelar. Escuchamos la petición, ya sea que la haya promovido la defensa o el Ministerio Público la querella. Escuchamos al que peticiona, le corremos traslado al resto de las partes para que en esa igualdad de partes escuchemos sus objeciones o las alegaciones que tengan que hacer con respecto a lo peticionado por la parte. El juez entra a analizar todos esos insumos que se le suministran en ese acto de audiencia y dictaminamos pues la decisión motivada en base pues a lo que hayan peticionado, ya sea para acceder o rechazar lo peticionado por las partes. Juez, una pregunta que nos hacen bastante: ¿qué diferencia hay entre una medida cautelar y una sanción? Una medida cautelar es de carácter transitorio provisional. Las sanciones son el estricto cumplimiento de una sentencia condenatoria que ya luego de ejecutoriada pues la decisión ante el tribunal de juicio deben darle el cumplimiento, ya que se esclareció, se cumplió pues con el proceso, es el fin del proceso y entonces se dictaminó que la persona era culpable o inocente. ¿Cómo puede un abogado argumentar a favor de un cambio de medida cautelar de su representado? Para que nos explique un poquito cómo se hace debate dentro de la sala de audiencia. Sí, usualmente las partes, pues, para hacer este debate, cuando quieren hacer este cambio de medidas, deben aportar todos los certificados, insumos, soportes que puedan adoptar y que de alguna manera ilustren al tribunal de que se han disminuido esos riesgos procesales, ya sea por el arraigo domiciliar, ya sea de qué manera ese arraigo domiciliar ha percutido en el proceso, de manera tal que no afecte esos medios de prueba que pueden ser muchas veces las propias víctimas, la naturaleza del caso en concreto, también podría ser que ya el Ministerio Público haya recabado todo su caudal probatorio y de esa manera pues la defensa tendría que sustentarlo con todos los certificados y demás documentos que avalen esa situación. Importante. Muchas gracias. Queremos agradecer a la juez de garantía del Primer Circuito Judicial de Panamá, la juez Cris Silva, por acompañarnos en O Judicial, el podcast. Gracias, juez, por estar aquí con nosotros, aclarar nuestras dudas, y de verdad que ha sido una entrevista muy, pero muy interesante. Siempre es un placer y un gusto, estamos a la orden siempre, y recuerden que el sistema penal acusatorio labora las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso, queremos agradecer a la juez de garantía Cris Silva por acompañarnos en el podcast O Judicial, aclarar nuestras dudas, hacer docencia sobre un tema tan importante como las audiencias de solicitud de cambio de medida cautelar. A nuestros oyentes los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales @ojudicialpanamá, y también pueden visitar nuestra página web www.organojudicial.gov.pa para que estén informados de nuestros comunicados día a día y eventos. Gracias por acompañarnos en este su podcast O Judicial. Se despide de ustedes su amigo y servidor Joel Omar González. Hasta la próxima.